Bienvenido a tu siguiente clase de química. Quien te habla, Mr. Alexander Colina. Vamos a continuar con el tema de los enlaces químicos y hoy veremos la representación del enlace dativo o coordinado mediante la simbología de Lewis, el último enlace, tipo de enlace que falta por ver. Bien, entonces presta atención. Antes, por supuesto, el objetivo de la clase será explicar cómo representar los enlaces dativos o coordinados en compuestos covalentes respetando la regla del octeto bajo la simbología de Lewis. Pero antes quiero darte esta cartilla de sugerencias para que hagas tus ejercicios de representación de figuras de Lewis, porque hoy tendrás una tarea para la próxima semana en la que vas a tener que representar muchos compuestos mediante la simbología de Lewis. Toma en cuenta estas reglas para que te ayudes a escribir las fórmulas de Lewis. 1. En casi todos sus compuestos covalentes, los elementos representativos siguen la regla del octeto, salvo el hidrógeno, que solo comparte 2 electrones. Los hemos visto en todos los ejercicios. 2. El hidrógeno solo forma un enlace con otro elemento, por lo tanto el hidrógeno nunca jamás podrá ser un átomo central. Recuerda que siempre tienes que armar las moléculas lo más simétrica posible. Los hidrógenos siempre hacia los extremos, siempre. Y cuando haya más de un átomo que se te repite, trata de intercalarlos para que puedas encontrar la estructura adecuada. Eso solo lo lograrás con la práctica. 3. El carbono forma 4 enlaces. Entre paréntesis colocamos aquí, el monóxido de carbono y el ion cianuro son destacadas excepciones. Te invito a que hagas las estructuras de Lewis de estos compuestos para que veas por qué quedan así. Son excepciones. Y esto se logra que el carbono forme 4 enlaces. ¿Cómo se logra? Bueno, puede formar 4 enlaces sencillos, 2 enlaces dobles, 2 enlaces sencillos y un enlace doble, o un enlace sencillo y un enlace triple. Te he puesto ejemplificaciones de este tipo de compuestos para que lo notes claramente. En especies neutras, es decir, que no tienen carga, no son iones, el nitrógeno puede formar 3 enlaces y el oxígeno puede formar 2 enlaces. En los iones positivos, es decir, los que han perdido electrones, el nitrógeno puede formar 4 enlaces, por ejemplo, en el ion amonio, NH4+, y el oxígeno puede formar 3 enlaces, por ejemplo, en el ion hidronio, H3O negativo, que tiene un electrón de más para poder formar la estructura. Los no metales pueden formar enlaces sencillos, dobles o triples, pero nunca, jamás enlaces cuádruples, no existen. El carbono forma enlaces dobles o triples con átomos de carbono, nitrógeno, oxígeno o azufre. El oxígeno puede formar enlaces dobles con muchos otros elementos. Con el carbono puede formar enlaces dobles y sencillos, pero no verás enlaces triples. El carbono es el único elemento que posee una alta tendencia a formar enlaces estables consigo mismo en compuestos que contienen otros elementos. Esa es una gran versatilidad de este átomo. Por ejemplo, antes de pasar al enlace dativo, ¿cómo representamos la fórmula de Lewis del ion carbonato? Y quiero que prestes atención en lo que te voy a explicar acá, porque esto que te voy a explicar lo vas a utilizar en una actividad que vas a hacer en clase, pero que no me la vas a hacer acá, la vas a hacer para entregármela hoy mismo, pero siguiendo este ejercicio, pero más tarde. Lo que vas a hacer es lo siguiente. Aquí te dice que el procedimiento siempre es el mismo, independientemente de que sea un ion o una sustancia pura o una sustancia molecular. Pero ahora vas a hacer esto que te voy a explicar aquí. Vamos a hacer el ajuste de D. ¿Quién va a ser D? El número total de electrones, tomando en cuenta la carga del ion. Vamos a definir aquí 3 cositas. N es el número de electrones que se necesitan para todos los átomos, ¿ok? Según la regla del octeto. D van a ser los electrones disponibles, ¿ok? Los electrones disponibles de cada átomo. Y C va a ser el número de electrones, de pares de electrones que finalmente se comparten en la estructura. Entonces, fíjate, si tenemos el ion carbonato, según la regla del octeto, ¿cuántos electrones se necesitan por átomo? 8, ¿verdad? Entonces, si hay un átomo de carbono, multiplico 1 por el número de electrones que necesitaría según la regla del octeto, más 3 porque hay 3 oxígenos por el número de átomos que necesitaría, de electrones que necesitaría cada oxígeno según la regla del octeto, 8. Eso te va a dar 8 más 24, 32 electrones que se necesitan por todos los átomos que están en la estructura. Pero ¿cuántos tengo disponibles?
Según la tabla, el carbono tiene disponible 4 y solo tengo un carbono, multiplico 1 por 4. Según las tablas, el oxígeno siempre tiene disponible 6. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo? 3. Entonces multiplico 3 por 6. Pero además, tengo que tomar en cuenta que estoy representando un ion que es negativo, es decir, ese ion ha aceptado electrones. ¿Cuántos electrones ha aceptado? 2, si te das cuenta que hay un 2. Entonces, al número de electrones disponibles le tengo que sumar esos 2 electrones que son de la carga, ¿ves? Si fuera un catión, si fuera un ion positivo, en lugar de sumarle, le restas porque no tiene electrones de más, tiene más bien que le faltan. Cuando haces esa operación, esto te da 24 electrones disponibles. Ahora, ¿cuántos pares de electrones se tienen que compartir? Vas a restar los que se necesitan según la regla del octeto menos los disponibles. Y eso te da 8 electrones. Como siempre se agrupan en pares, entonces ese número que te da lo vas a dividir entre 2 para saber cuántos pares hay. Si te da que son 8 electrones, se necesitan entonces 4 pares de electrones, que es lo que estamos colocando aquí, 4 pares de electrones. Ok, esto lo puedes hacer con cualquier estructura, sea un ion o no sea un ion, como tú lo quieras hacer. ¿Por qué te explico esto ahorita? Porque yo necesitaba que tú entendieras la esencia de cómo es que se hacen las representaciones de Lewis para que ahora con esto tú te vas a ayudar más fácil. Tengo el ion carbonato. Este ion se llama ion carbonato, CO3 con 2 cargas negativas. Lo dibujo lo más simétrico posible. El átomo central, el único que existe, el carbono, y alrededor le coloco los oxígenos. Lo pongo entre corchetes para recordar que tiene una carga negativa de 2 electrones. ¿Ok? Eso siempre que sea un ion, represéntalo entre corchetes. Sus fórmulas de Lewis van a quedar como las tienes aquí, pero en esta lámina no te las voy a explicar, te las voy a explicar en la lámina siguiente para que me comprendas mejor. Recuerda, se van a compartir 4 pares de electrones. Ahora presta atención. Te voy a presentar la estructura con los enlaces, cómo quedaría, y luego te voy a explicar por qué quedan esos enlaces así. Si te das cuenta aquí en esto que te voy a presentar, vas a tener que el carbono va a formar siempre 4 enlaces, te lo dije en la diapositiva anterior, ¿verdad? El carbono forma 4 enlaces, el carbono o tiene 4 enlaces sencillos a su alrededor, o tiene un enlace doble y 2 sencillos, o tiene 2 enlaces dobles, o tiene un enlace triple y uno sencillo, ¿ok? O, ¿cuál es la otra única opción que hay posible? ¿Habrá otra opción? Ya no hay más opciones, ¿ok? Entonces, como ya no hay más opciones, tú dices, bueno, el carbono solo puede formar estos enlaces, o 4 enlaces sencillos, o uno doble, perdón, aquí me equivoqué, o uno doble y 2 sencillos, o 2 dobles, o uno triple y uno sencillo. No hay otra alternativa. Pero tengo 3 oxígenos. Si tengo 3 oxígenos, las posibilidades, aquí la única posibilidad es que forme estos 4. Entonces, si forma estos 4 que estoy diciendo allí, yo digo, bueno, si ese carbono me va a formar 4 enlaces, entonces yo le voy a pintar esos 4 enlaces, pero si yo le tengo 4 enlaces y tengo 3 oxígenos, ¿cómo se reparten los electrones? Entonces, analizo. Presta atención. El oxígeno tiene disponible 4. Se los voy a colocar en sus enlaces. Estos 4. Los 4 electrones verdecitos que acaban de aparecer allí. Ajá. 2 en el doble, porque si es un enlace doble, porque son 2 sencillos. ¿Qué quiere decir esto? Que el oxígeno que está a la derecha tuvo que haber compartido 2 de sus electrones de los 6 que tiene. Recuerda que el oxígeno, aquí te lo voy a colocar. El carbono tiene 4 electrones disponibles. Y el oxígeno tiene 6 electrones disponibles, no tienen más. No tienen más. Eso es según la tabla, no tienen más. Entonces, si ya el carbono compartió los 4, el oxígeno que está a la derecha tuvo que haber compartido 2 porque aquí le están quedando 2. Y tú dirás, pero los oxígenos que están a la izquierda y abajo, si le ponen 1, si colocan uno de sus electrones en donde está el enlace sencillo, le van a faltar electrones. Fíjate bien.
Estos dos que acabo de colocar aquí, estos rojitos que acabo de colocar aquí estos dos rojitos son de este oxígeno que compartieron con este del carbono para formar este enlace doble que te lo estoy aquí sobresaltando de amarillo. Este que acabo de colocar aquí le corresponde a este oxígeno para formar este enlace sencillo que estoy pintando de amarillo aquí con el carbono. Y este rojito también pertenece al oxígeno que se está compartiendo con este del carbono para formar el enlace sencillo. Ahora bien, si yo completo los electrones de cada oxígeno, ¿cómo me quedan? El de la derecha, 4 más, tiene sus 6 electrones disponibles completos, ¿ves? Completico. Pero los otros, si yo se los completo, los 6 que tiene disponibles, porque no puede tener más, uno lo compartieron con el carbono y ellos se agrupan por pares. Aquí tengo un par no enlazante, un par no enlazante, un par no enlazante y un par no enlazante. En el de la izquierda me queda este solito y en el de abajo me queda este solito. La única manera de que esta estructura exista es que sea un ion. La única manera de que esta estructura exista es que sea un ion negativo. ¿Por qué? Porque al ser un ion negativo tiene 2 electrones de más. ¿Y para qué sirven esos 2 electrones de más? Para tapar estos huecos. ¿Te das cuenta? Para tapar esos huecos que están allí. Para tapar esos huecos que están allí. Ahora, ya estos 2 electrones no enlazantes están aquí juntitos, pero porque es un ion. Y alguien, quien no sé qué sustancia, o cualquiera que pueda ser, se los dio prestado. Los tiene allí. La única manera de que existan es esa. ¿Ves? Ahora bien, ¿cuántos pares de electrones dio la fórmula anterior que tenían que enlazarse? 4 pares de electrones tenían que formar enlace. ¿Y ahí están los 4 pares? Sí, aquí hay. Te los voy a encerrar en un circulito de colorcito para que los recuerden, color vino tinto. Aquí hay un par, aquí hay un par, 2 pares van, ¿verdad? Y aquí hay 2 pares, y 2 pares que tenemos allá son 4 pares de electrones, no 4 electrones, perdón, 4 pares de electrones, 4 pares de electrones. Eso dio la fórmula que dice que el número de electrones que se comparten es el número de electrones totales que se necesita cada átomo según la regla del octeto, menos el número de electrones disponibles totales por cada elemento en la fórmula a la que le vas a representar el enlace de Lewis. ¿Ok? Y eso, cuando tú lo hiciste en este ejercicio, te dio que eran 8 electrones en total, pero como se agrupan por pares, divides entre 2 y te da los 4 pares que tienes aquí. Esta es la única manera de explicar cómo este ion existe, Entonces, toma en cuenta esto, por favor, toma en cuenta esto, para poder explicar lo que, cómo se representan estas estructuras de Lewis, sean de iones o sean de sustancias moleculares. Pasemos al enlace covalente dativo coordinado, también llamado dativo. Los átomos comparten un par de electrones, pero estos han sido aportados por un solo átomo. Es el enlace en el que un solo átomo aporta el par de electrones y no que lo comparten, como aquí, que aquí se están compartiendo. Hay un enlace en el que un átomo, por ejemplo, que pudiera ser este átomo de carbono en un caso determinado, él da los pares de electrones completos y no se ayuda de nadie. Entonces, veamos esto un ejemplo. El que te dejé en la clase anterior, te dije, mira, esta es una estructura para el ácido sulfúrico que algunos autores dicen que les parece bastante justa. Dice, ¿recuerdas esta figura de la clase pasada? Pues bien, así como está el azufre, no cumple la regla del octeto, por supuesto que no. Y yo les pedí a ustedes que lo hicieran, que como tarea se dieran cuenta de por qué. Bueno, porque si aquí hay un enlace doble, aquí hay un electrón del azufre, otro del azufre, otro del azufre, otro del azufre, otro del azufre y otro del azufre. Están los 6 disponibles que tiene el azufre, ¿cierto o no? Quiere decir que aquí hay uno del oxígeno, otro del oxígeno, uno del oxígeno, otro del oxígeno, otro de este oxígeno y otro de este oxígeno. ¿Ya? Todos los demás tienen sus electrones completos porque cada oxígeno aporta sus 6 electrones. Aquí están los no enlazantes de este oxígeno y el que comparte con el hidrógeno. El que comparte con el hidrógeno acá y los no enlazantes del que tenemos acá. Estos 2 pares no enlazantes que están aquí completan los 6 de este. Y estos 2 pares que están aquí completan los 8 de este electrón que está acá. Los del hidrógeno están también allí completitos, porque aquí está el único que aporta este y el único que aporta este señor que está aquí. Entonces, cuando nosotros vamos a contar los electrones, obviamente este hidrógeno tiene 2,
este hidrógeno tiene 2, este oxígeno tiene 8, chévere, este oxígeno que está acá tiene 8 también, este oxígeno tiene 8 contando los 2 que le prestó el azufre, este oxígeno tiene 8 contando los 2 que le prestó el azufre, pero encerremos al azufre ahora en uno de color azul. ¿Cuántos tiene? Tiene estos y estos que están acá. Y voy a sacar una flecha para acá. En total, ¿cuántos electrones tiene? Tiene 4 más 4, 8 más 4, 12 electrones. Y 12, por supuesto, es distinto a 8. Claro, ¿qué dicen los autores? Que Lewis establece que mientras en una fórmula al menos uno cumpla con la regla del octeto, la estructura puede ser estable. Y efectivamente esta estructura de representación de Lewis es estable y no está mal. Pero también hay un tipo de enlace que explica la formación del ácido sulfúrico. Te voy a poner aquí la referencia para que la sigas viendo. ¿Cuál es esa representación? La siguiente. Tenemos allí la estructura del ácido sulfúrico. Van a ir apareciendo los electrones disponibles de cada especie. Allí están los de los 2 hidrógenos. Perfecto. Aquí están los de este oxígeno. 6 disponibles, ¿verdad? Uno se comparte con este hidrógeno que está acá y el hidrógeno alcanza su estabilidad. No hay ningún problema y tiene sus 6. Luego, este que está acá hace que el hidrógeno alcance su estabilidad. Aquí falta uno que ahorita va a aparecer, no te preocupes, fue un pequeño detalle allí. El azufre tiene 6 disponibles. Si tiene 6 disponibles, le presta uno a este oxígeno que tiene al lado, si te das cuenta, ¿verdad? Le presta uno a este oxígeno que tiene al lado y ahora este oxígeno que está aquí tiene 8 electrones, ¿verdad? Y alcanza la regla del octeto. Le presta uno a este oxígeno, aquí va un electrón que ya va a aparecer, no te preocupes, un pequeño detalle allí. Y este oxígeno va a alcanzar 8 electrones. Ahora fíjate bien, ya van a aparecer, van a ir apareciendo. Este oxígeno. Ya tengo todos los electrones de cada uno, ya este tiene sus 8. Pero ¿qué sucede? Yo le pongo 6 a este aquí y 6 acá. En esta fórmula anterior, aquí en la anterior, estos 2 electrones que estaban acá, estaban aquí del lado del azufre. Y estos 2 electrones que estaban aquí, estaban del lado del azufre, haciendo que se formara un doble enlace, como lo estás viendo aquí en la figurita. Sigue la diapositiva, por favor, para que puedas entender. Ahora no, ahora están del lado opuesto y el azufre solo colocó su par de electrones. Es decir, si para formar un enlace yo necesito un par de electrones, el azufre dice, no te preocupes, pon tus 2 electrones allá que yo pongo los 2 míos aquí. Y con estos aquí, como son 2, aunque sean míos, dice el azufre, como son 2, aunque sean míos y no sean distintos, igual se va a formar un enlace simple. Y estos 2 los pongo yo también y también se forma un enlace simple. Aquí se forma un enlace simple porque hay 2, aquí se forma un enlace simple porque hay 2. Pero este enlace simple, estos 2, el de arriba y el de abajo, son distintos a estos 2 que están acá. Porque estos 2 de enlaces simples, el de la izquierda y el de la derecha, se forman porque 2 átomos diferentes aportan un electrón. Cuando un mismo átomo aporta el mismo par, ese enlace simple se llama dativo o coordinado porque uno lo da y se representa con una flechita apuntando en la dirección del componente que recibió los electrones. Como el azufre fue el que se los prestó el oxígeno, entonces las flechitas apuntan hacia el oxígeno. Aquí naturalmente habrá un enlace simple nuevamente y aquí nuevamente habrá un enlace simple. Y ahora, si ustedes se dan cuenta, mis estimados estudiantes, si ustedes se dan cuenta de este pequeñísimo detalle, entonces ahora están todos felices y contentos porque este oxígeno tiene 8 electrones, cumple con la regla del octeto. Este también va a tener 8 y cumple con la regla del octeto porque el azufre le prestó 2. Los hidrógenos ya están estables, los oxígenos ya están estables. Y ahora el azufre, ¿cuántos tiene? Tiene los 6 de él y tiene los 2 que le aportaron, el hidrógeno de la derecha y el hidrógeno de la izquierda. Estas 2 X están aquí. Y ahora toditos tienen 8 electrones y toditos cumplen con la regla del octeto. ¿Qué te parece? Excelente, ¿verdad? O sea que las 2 representaciones están bien. Pero si lo voy a representar como un enlace dativo y quiero respetar la regla del octeto, entonces esta representación es la más correcta. ¿Ya? Ninguna de las 2 se considera incorrecta, las 2 se consideran correctas.
Si finalmente te lo represento acá, ya con los enlaces. ¿Te das cuenta? Las flechitas apuntando hacia el oxígeno te dicen que el azufre es el que está dando los dos, y aquí está la representación, y el azufre es el que está dando los dos electrones. Aquí tengo otros casos para que tú los analices. Quiero que analices por qué aquí, y me lo vas a explicar, por qué aquí tienes un enlace dativo, por qué aquí en esta fórmula también tienes dos enlaces dativos. Mira, aquí tienes dos enlaces normales que son dobles, y aquí tienes uno doble y uno dativo. Esta es la fórmula del SO2, y esta fórmula que está aquí es la fórmula del SO3. El de la izquierda se llama dióxido de azufre y el de la derecha se llama trióxido de azufre. Dióxido de azufre, trióxido de azufre. No quiero que memorices esos nombres, pero ya es bueno que los conozcas. Poco a poco los vas a ido conociendo. Y estos son los enlaces que representan. Te los coloco para que los analices. Y te pongo un caso donde están varios enlaces presentes. Fíjate, este ácido que está aquí, este se llama ácido nítrico. La estructura del ácido nítrico, mira, un átomo central, nitrógeno. El hidrógeno siempre va a los extremos. Como tengo 3 oxígenos, rodeo de oxígenos al nitrógeno y al hidrógeno lo pongo de último. Y establezco los enlaces. Quiero que tú mismo hagas las estructuras de Lewis y te des cuenta por qué. Porque aquí queda un enlace doble, porque aquí queda uno dativo, aquí uno simple y aquí uno simple. Mira, lo vas a tener como una actividad en clase que me vas a entregar hoy en horas de la tarde. Y estas dos estructuras que tienes acá son estructuras de iones, están representadas, pero son cationes. Si te das cuenta, este tiene una carga positiva y este tiene una carga positiva. Así se forman. No me interesa que te aprendas cómo se forman, pero te lo estoy colocando para que por cultura general. Así se forman estos iones, el ion amonio y el ion hidronio. Mira cómo se llaman, hidronio y amonio. ¿Cuáles? Este que tengo aquí y a la derecha y aquí a la derecha. Y estas son sus estructuras. La estructura de Lewis del ion hidronio es esta que está aquí. Esta es la que quiero que analices. ¿Por qué? ¿Por qué necesito esta carga positiva aquí? ¿Por qué necesito esta carga positiva aquí para que se formen estos dos enlaces simples y este dativo? Y aquí fíjate cómo también tengo una carga positiva y el nitrógeno forma un enlace dativo con este hidrógeno. Mira cómo está acá y mira los enlaces simples que se forman alrededor del nitrógeno con estos 3 hidrógenos. Entonces esas estructuras quiero que tú mismo expliques por qué quedan así. Esa es la idea. Y estas son las excepciones a regla del octeto con el berilio. El berilio, si vas a la tabla, solo puede compartir, en este caso, 2 electrones. Entonces, ¿cómo se forma el cloruro de berilio? La única manera es de que se forme esta. Aquí los que cumplen con la regla del octeto son los cloros, pero el berilio solamente queda con 4. Pero como hay 2 que cumplen con la regla del octeto, es válida. El boro, el tricloruro de boro, el boro solo puede compartir 3, que son las que están aquí de color moradito. La única manera de que el tricloruro de boro se forme es así, que forme enlaces simples con los cloros quedan con 8 electrones a su alrededor, si te das cuenta, pero el boro no queda con 8, queda con 6. Entonces también es una excepción a la regla del octeto. Aquí queda con 6, aquí el berilio queda con 4, no cumplen con la regla del octeto, pero estas fórmulas son válidas. Que sea de provecho esta clase. Nos vemos en la próxima.